Y hablábamos recién nada más de los docentes y estamos comunicados con Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, de la CONADU. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sebastián Canteros lo saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Carlos, un día movido en la provincia de Buenos Aires, un día movido con todo lo que tiene que ver con la educación, porque no hubo un acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se encuentra esta situación de los docentes? Y de los docentes universitarios, por supuesto. Bueno, acabamos de tener también una reunión de paritaria nosotros y tampoco hemos llegado a un acuerdo. Ha habido una propuesta que está en aproximadamente el 20%, en 4 cuotas de actualización salarial, están en el 20%, nosotros estábamos reclamando el 35%, así que seguimos discutiendo, no tenemos ninguna resolución de la paritaria, con lo cual las medidas de fuerza que estaban programadas para el día de mañana y pasado quedan vigentes. 48 horas de protesta, 2 días con paros y movilizaciones, paro el día 30, movilización junto a la CTA y a los otros gremios que no están marchando con motivo de recordación al 30 de abril, de marzo de 1982, pero también como una forma de estar reclamando frente al gobierno por las políticas, en el caso nuestro educativas, pero las políticas económicas, sociales que está llevando al gobierno adelante, que son totalmente regresivas, ¿no? Carlos, se rechazó la propuesta porque les ofrecían un 1% más que en la última oferta, si se quiere, un 20% en 4 cuotas, me decía. Y ustedes además están reclamando un reacomodamiento o que se recupere lo perdido en lo que es al poder adquisitivo del año pasado, ¿correcto? ¿Eso se habló? Nosotros estamos reclamando un aumento salarial del 35%, que corresponde a un 10% por pérdida del nivel adquisitivo del año pasado, de la paritaria del año pasado, fue del 34% y la inflación fue del 44%, y estamos pidiendo, aparte de ese 10, un 25% que tiene que ver con las previsiones inflacionarias para este año, ¿no? Entonces, bueno, 35%, nos están ofreciendo 20%, con lo cual estamos muy lejos de lo reclamado. Aparte nosotros también estamos pidiendo pase a planta de numerosos docentes que sean digamos, la situación económica de las universidades en los últimos tiempos, con la cuestión de la subejecución presupuestaria y los ajustes presupuestarios que ha habido, hace que la demanda de docentes sea cubierta en vez de con personal formalizado, es decir, con sus salarios en blanco, etc., sino por contratados que mes a mes tienen que hacer una factura como si fueran estuvieran vendiendo sus servicios, y también una gran cantidad de docentes ad honorem, además de la cuestión de la formación de posgrado, que antes estaba cubierta por programas y ahora dejaron de ejecutarse, y becas que se cobraban que tampoco se ejecutan, ¿no? Aparte de, otras cuestiones, pero estas como las más sobresalientes de la paritaria. La verdad que no pudimos avanzar en ninguno de los puntos. El central y, digamos, el más importante con más visibilidad es el salarial, pero los otros no son menores tampoco. Claro, no, incluso son muy importantes. Carlos, desde algunos medios dicen que en realidad se rechazó la propuesta porque no quisieron aceptar bajar el ausentismo. Esa es una cuestión que, digamos, nosotros los universitarios en nuestro salario no cobramos ausentismo, así que... eso me imagino que tiene que ver con los docentes de provincia de Buenos Aires, con los docentes provinciales, que tienen un ítem que es ese presentismo, mejor dicho, es presentismo, que es lo que quieren aumentar eso para poder después disciplinar a partir de ese ítem, ¿no? Nosotros no tenemos esa situación en las universidades. Carlos, buenas tardes. Ignacio Yomón los saluda. Pareciera que por parte del gobierno no se avanza en la negociación, no se da el brazo a torcer, no se quiere reconocer la necesidad de ajustar acordemente el salario de los docentes y no con este porcentaje que se ofrece. Y algunos gremios dicen que la alternativa que les queda es ir a la justicia. ¿Se evalúa esa posibilidad? Porque evidentemente lo que se ve es que no va a haber negociación con el gobierno, no quiere comprender la situación, llegar a un acuerdo urgente que hay.
Sí, en realidad el tema de la justicia es porque no se convoca la paritaria nacional. Claro, exacto. Creo que debe ser. Inclusive es más, yo estoy muy de acuerdo con la posición de los docentes y no se termina de explicar cuál es la razón real de que si no es el disciplinamiento, si no tiene que ver con el disciplinamiento, ¿por qué razón no se convoca a la paritaria nacional? Porque uno desde el gobierno nacional, del Ministerio de Educación, pero también de otras carteras de gobierno, no terminan dando una explicación en realidad por qué no se convoca a la paritaria nacional, si inclusive está en la ley. Claro. Esto, un gobierno que dijo llegar a la Casa Rosada con el argumento del diálogo, que en fin, que antes no había diálogo, que la brecha, que etcétera, etcétera, hoy se niega sistemáticamente en el primer conflicto que tiene con los trabajadores en el año, que es el tema de los docentes, se niega sin ningún tipo de explicación valedera, porque las que dan realmente mueven más a risa que a otra cosa. ¿Por qué razón por qué no se convoca la paritaria nacional? Porque en realidad nosotros estamos convencidos que esta discusión tiene que ver con el disciplinamiento de los trabajadores en su conjunto. Digamos, en este momento tenemos como emergente la situación de los docentes, pero disciplinar una paritaria, poner un techo a la paritaria, disciplinar la relación con los sindicatos, para poder ir avanzando en esta reforma laboral que va a ir en contra de los derechos adquiridos en los últimos años. Porque es claro, y este gobierno lo ha dicho y lo sigue diciendo, ellos tienen que bajar el costo salarial. El costo salarial de las empresas significa ni más ni menos que flexibilizar los trabajadores para hacer más barato el costo laboral y bajarle los salarios. En el Estado esta correlación se da porque a partir de la menor recaudación por la caída de la actividad económica, pero también porque impuestos que se cobraban, como las retenciones a las exportaciones agrícolas o mineras y otros productos que han dejado de tributar, bueno, esto hace que obviamente la recaudación caiga, y bueno, hay que bajar los salarios en el Estado. Esta es la situación que estamos viviendo, y yo creo que aquí lo único que queda es, si no hay un acuerdo, y vamos a una profundización del conflicto, ¿no? Carlos, la última, sí. Y ya agradeciéndole su tiempo, sobre todo en un día tan particular como hoy, desde el gobierno dicen que, y desde algunos medios también, siempre vinculo a los medios de comunicación en las preguntas porque son los que van generando, ¿no?, una visión en la gente, pero dicen que su postura tan dura tiene que ver por su cercanía con Cristina Fernández de Kirchner, como diciendo que esto es más político que educativo o salarial, si se quiere. ¿Tiene algo para decirles? No, yo digo, esto tiene que ver con la postura que yo presenté en la plaza acerca de si nosotros estábamos pretendiendo un golpe o alguna actitud autoritaria. De ninguna manera. Yo creo que los trabajadores en su conjunto y el pueblo en su movilización es el que tiene que generar una alternativa electoral, claramente electoral, a este gobierno. Ahora, si alguien cree que nosotros tenemos posiciones políticas, yo le decía el otro día a un colega suyo, párese en la esquina, pregúntele a todas las personas que pasan si estaban mejor el año pasado que ahora, y le van a decir todos que sí, y que ahora está mucho peor. Esto quiere decir que se están implementando políticas que afectan a los trabajadores del conjunto del pueblo. Digo, la pérdida de empleo, ni el INDEC la puede ocultar, a pesar de que miente bastante, se quejaban del anterior, pero que miente bastante, la pérdida de empleo, la caída del salario, la caída del consumo que se da con esto, que hace que también las pequeñas y medianas empresas comiencen a cerrar, a despedir trabajadores. Digo, toda una situación que nosotros, ¿qué pretende el gobierno? Que aceptemos mansamente la pérdida de los derechos que teníamos, que aceptemos mansamente, como dice González Fraga, que nosotros no tenemos derecho a tener una vida digna, que no tenemos derecho a vivir mejor. ¿Por qué? Porque el gran capital quiere enriquecerse. Lo que pasa es que esta gente nos quiere llevar a nosotros al 55. Nos quieren llevar a 1870, antes de la Herencia de Peña, antes de la conformación del Estado, cuando una familia, los Sansagunzué, los Sanchorena y otros apellidos ilustres, vivían en Francia tirando manteca al techo, mientras acá millones de argentinos vivían en la miseria y en la exclusión. Entonces, claro, cualquier proyecto que se oponga, enseguida nos estigmatizan con que o estamos con Cristina o no estamos con Cristina.
Yo creo que esa discusión es completamente secundaria. La discusión primaria es en cómo enfrentamos nosotros un proyecto que quiere llevar a la Argentina, a su población, a su grande mayoría, a la exclusión, a la pérdida de soberanía, bueno, todo lo que estamos viviendo este tiempo, ¿no? Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, le agradezco muchísimo por su tiempo, muy amable. No, un gusto hablar con ustedes y a sus órdenes cuando necesiten, ¿eh? Hasta luego.